Yo ya me despido. Para cualquier cosa estoy aquí en el chat del Zoom. Los puedo apoyar en lo que sea. Y les repito, aquí por el medio del chat les diré cuando ya estemos en vivo. Perfecto, gracias. Perfecto. Pues qué gusto verte, mi querido David. Ahorita lo que nos dice en Gracias. el Q. Gracias igualmente. ¿Tú qué tal? Bien, 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 bien. Con muchos temas, Sí, el desgaste, ¿no? muchísimo. Bueno, tú mejor que nadie lo sabes, estamos en un periodo muy complejo. Sí, 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 sí. Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos en este seminario que tendremos en esta tarde con David Calderón, presidente de Mexicanos Primero. Tenemos el gusto de recibirlo ahora a él en este día de educación y de muy buenas ideas y muy buenas propuestas. Estamos muy honrados porque nos acompañe David. A nombre de todos, a nombre de Sumamos, queremos darle la bienvenida a él y a todos los que van a estar escuchándonos y participando durante esta transmisión. Me toca a mí el honor de presentar a un viejo amigo, querido amigo David, y de poderlo llevar hacia ustedes. Así que voy a iniciar con esta presentación. David Calderón Martín del Campo es cofundador y actual presidente ejecutivo de Mexicanos Primero, una iniciativa ciudadana de incidencia en política pública y corresponsabilidad social en educación. Fue instructor comunitario en zonas indígenas de Oaxaca e Hidalgo. Estudió filosofía en la UNAM y ciencias sociales en la Universidad de Florencia. Fue becario de posgrado de excelencia de CONACYT y recibió la medalla Alfonso Caso de la UNAM al mérito universitario. Fue el primer miembro de pleno derecho del Congreso Social para la Evaluación de la Educación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y fue elegido para el periodo 2018-2022 como representante de sociedad civil del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conocido como CIPINA. Ha sido el expositor principal en 2 conferencias panamericanas del niño y fue el representante de la sociedad civil para el Consejo Interministerial de Educación de la OEA. Fue secretario general de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA, y por invitación del secretario general de la ONU, es parte del grupo asesor de Education First, la iniciativa global para la educación. Escribe colaboraciones para revistas como Este País y Nexos y para los diarios de circulación nacional Reforma y El Financiero. Es parte del consejo del portal Educación Futura y del consejo asesor del programa Bécalos. Como representante legal de Mexicanos Primero, es responsable de su registro como unidad de investigación ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y como representante legal de Aprender Primero, asociación registrada como unidad de litigio con la confirmación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, firmó la demanda de amparo del primer juicio ganado por interés legítimo en México, en defensa del derecho de los niños ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así es que todo esto y mucho más es David Calderón en la Educación, a quien damos la bienvenida y a quien damos ahora la palabra para este seminario. Bienvenido, David. Muchas gracias a Sumamos por la invitación. Buenas tardes a todas, a todos. Voy a compartir en estos minutos, agradeciendo la atención de todas ustedes, de todos ustedes, voy a compartir con ustedes una visión global sobre la educación en México y del momento que estamos viviendo, así que me voy a pasar para compartir una pantalla y a partir de ahí ir haciendo esta presentación. Esta realidad que estamos viviendo ahora, pues es sin duda peculiar y vale la pena primero dimensionar el tamaño del asunto, ¿no? De lo que estamos tratando. En toda la transformación de la sociedad, la educación juega un papel crucial. Esto es recién salido del horno, es del segundo informe de gobierno, el documento que se dio a conocer ayer. Acá están los datos oficiales. 36 millones y medio de mexicanas, mexicanos o de personas en México, porque
no todos son mexicanas y mexicanos, están en algún tipo de educación en México. Solo en la educación básica podemos ver 22 millones de niñas y niños en el sistema público, 2.874.000 en el privado y así. Sin embargo, si algo caracteriza nuestro sistema es la inequidad. 31% de las escuelas de educación básica presenta daño estructural. Daño estructural es que literalmente está identificado por Protección Civil como que puede ser peligroso para quienes asisten a esa construcción. Entonces, 3 de cada 10 escuelas tienen ese problema. 33% funciona con alguna estructura típica. De nuevo, no quiere decir que el salón está raro por su diseño. Es que estructura típica quiere decir que en realidad es una bodega, que en realidad es un silo abandonado, que en realidad es, etcétera. 55% tiene carencias de accesibilidad. No tiene ni una rampa, pues para decirlo súper sencillo, ¿no? Si alguien llega con silla de ruedas, va a tener enorme dificultad. 63% todavía no cuenta con servicios de Internet. 62% de los estudiantes no tenían en el ciclo pasado los libros de texto gratuito al inicio del ciclo. Entonces, no solo es importante que salgan de la Ciudad de México, como siempre se anuncia, en realidad de Catepec, que es donde está la sede de Conalitec, sino que lleguen a los alumnos. Si nos vamos ya más a la experiencia vital, imaginemos que el país son 100 niñas y niños. Entonces, solo 96 se inscribieron oportunamente en primaria, 4 ya no se inscribieron porque son migrantes, porque sus padres son jornaleros que están intentando cruzar a Estados Unidos, porque hay alguna condición de discapacidad que la familia ni siquiera hizo el intento de inscribirlos en primaria. 6 años después, solo 78 de esos 96 originales van a comenzar la secundaria en tiempo y forma. 3 años después, solo 57 van a entrar a bachillerato. Entonces ya estamos llegando a casi la mitad de la generación. Y finalmente, 3 años después, solo 17 van a entrar a educación superior. Estos son los datos, no son estimaciones, estos son datos netos para la generación 2006-2018, aquellos que empezaron su primaria en el año 2006 y que entonces entraron a superior o podían entrar a superior después del verano de 2018. Cuando vemos los resultados educativos, ya en términos de logro de aprendizaje, de nuevo, segundo informe de gobierno, para que no se diga que tengo mis propios datos, el porcentaje de alumnos que alcanzaron el nivel aceptable y de ahí para arriba, no de ahí para abajo, sino de ahí para arriba, tienen esta proporción. En primaria de matemáticas, el 39.5% en 2015 y en 2018 pasó a 40.9%. Son los últimos datos que tenemos porque además han de recordar que si no podemos controlar ahora la velocidad es porque se rompió, porque rompieron el velocímetro. Una de las decisiones en los cambios que se hicieron a la Constitución fue eliminar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Entonces, infelizmente tenemos 2 años en los que no se ha registrado el logro de aprendizaje en México y publicado en forma confiable. Entonces, resumen, la última vez que nos sacamos una foto, hace 2 años, solo el 41% de los niños en primaria estaban en el nivel de aprendizaje de esperado para arriba. En secundaria eso llega apenas a 35%. Nos va mejor en lenguaje y comunicación, 50.8% en el caso de primaria y en el caso de secundaria, al terminar la secundaria, 66.3%. Eso quiere decir que todos los demás no alcanzan el mínimo aceptable. O sea, si ahora lo reflejo de la manera inversa, entonces 59% de los alumnos de sexto grado de primaria
se encuentran en el nivel insuficiente. Más de la mitad, la mayoría de los alumnos de sexto grado en mi país no alcanzan el nivel suficiente de matemáticas. No el nivel suficiente de la OCDE, el Banco Mundial, el que ustedes quieran. No, el propio nivel que estableció México en la prueba Planea. 60.9 de los alumnos en secundaria. Si nos vamos a bachillerato, de repente la masacre se vuelve complicada. En el nivel nacional, matemáticas en media superior, el último año disponible 2017, entonces eso, tenemos el promedio, acá lo pueden ver en 66.2, que no alcanzan el mínimo aceptable. El mejor de los estados, Aguascalientes, que es pequeñito, que es de una importante clase media, etcétera, tiene 53.3 que no alcanzan el mínimo aceptable. Entonces, como mitad y mitad. Pero si nos vamos a Tabasco o si nos vamos a Chiapas, ya la situación es increíblemente dramática. 85% de los estudiantes. Y ojo, regreso al punto de los estudiantes. Acuérdense que ya para media superior ya se nos fueron 3/4 de la generación. Entonces, del cuarto que queda en la generación, en todavía 85% está ahí en esa situación. Cuando ven Puebla, que es de los primeros lugares y quienes en los últimos años tuvieron avances más significativos, aún con todo el avance sigue siendo 60% de los estudiantes. Entonces, un joven poblano a los 17 años, es posible que en su grupo 6 de cada 10 no alcanzan el mínimo aceptable que correspondería a su grado. Último dato de este tipo. Los resultados educativos. Estas bolitas de colores que ven son los deciles de ingreso. Los rojos es el 10% más pobre, después sigue el 10% con el siguiente nivel de ingreso, y esto es el 10% más rico. Acá la cosa tremenda es esta. Los niños, los jóvenes, porque esto es a los 15 años, más ricos de México, no alcanzan el nivel que tienen los estudiantes más pobres del Reino Unido, ni de Canadá, ni de Estonia, ni de Vietnam, ¿no? Entonces, estos niños, los más pobres de Vietnam, los hijos de las personas que cultivan arroz en el campo, tienen un desempeño en matemáticas muy superior a prácticamente todos los estudiantes de 15 años que van a prepas privadas en México. O los hijos de los mineros galeses en las minas de carbón que todavía quedan, están en mejor situación que los mexicanos. Entonces, no es solo el ingreso, es el global, no es solo público y privado, es el global de la educación que en México todavía requiere mejorar en forma importante. El criterio central para valorar cualquier cosa en el campo educativo, a mi juicio, es el ejercicio del derecho a aprender de niñas, niños y adolescentes. Está muy bien hablar de infraestructura, está muy bien hablar de los maestros, pero el criterio central es, ¿pueden ejercer su derecho las niñas, los niños, los adolescentes? ¿Pueden seguir aprendiendo? Y entonces la emergencia educativa que vivimos es, por mucho, el mayor riesgo de pérdida, dispersión, rezago e interrupción del ejercicio del derecho, con la exclusión y la inequidad más severas desde que existe un sistema educativo nacional. En México, el sistema educativo comenzó apenas en 1921, en el sistema nacional, había sistemas estatales, había sistemas municipales, pero la SEP de Vasconcelos comenzó en 1921, el año que viene son apenas 100 años, y desde que existe, nunca tantos habían estado simultáneamente fuera de las oportunidades de aprender como nos está pasando con la pandemia. Pero también, visto a contraluz, es la más clara oportunidad de renovar la alianza entre estudiantes, familias, docentes y autoridades y de repensar los objetivos de la educación como Estado y sociedad. Esta crisis espantosa es el bache más grave que se haya vivido en México y en el mundo
¿no? El secretario de Naciones Unidas habló de catástrofe generacional, ¿no? Apoyamos un grupo de personas que nos convocó a generar un documento que presentó el secretario de Naciones Unidas hace 3 semanas, muy sencillo, referido precisamente a la necesidad de salvar el futuro de los jóvenes, de la generación joven, pues. Y él eso decía, me sorprende cómo todo el mundo habla de la crisis sanitaria, de la crisis económica, pero no se habla de la crisis tremenda que tenemos en educación. Al mismo tiempo, pues toda crisis es una oportunidad, porque es una oportunidad para renovar la alianza entre estudiantes, familias, docentes y autoridades. Primero, pues por necesidad, porque si no nos ponemos de acuerdo nos hundimos. Pero además, en la práctica, los hechos concretos de solidaridad, de cercanía, ha llevado, por ejemplo, a una nueva identificación entre las familias y los docentes. Las primeras semanas, incluso uno lo veía en las redes sociales, ¿no? Como había de repente esos mutuos reproches bueno, pues ahora los papás tenemos que hacer el trabajo de los maestros flojos que no lo hicieron, ¿no? Eh, y había el reproche de regreso de, ¿verdad? No aguantas con 2, ¿qué tal yo que tengo 30 y no me quejo como tú, etcétera? Después ha habido cada vez más una identificación, un aprecio, un reconocimiento del papel que cada uno tiene y que en este momento pues es ciertamente mezquino no ofrecer cada uno lo que podemos para que a las niñas, a los niños les vaya mejor. Es también la oportunidad de repensar los objetivos de la educación. Cuando no funciona la escuela como debía funcionar porque se cerró, podemos plantearnos la audacia de regresar, pero no a lo mismo. Podríamos no regresar a lo mismo y ese es el pensamiento que sobre todo quisiera compartir con ustedes. De todos modos, no minimicemos el riesgo, justamente para seguir abonando a esto que comentaba, ¿no? Cómo, de qué tamaño es el reto que estamos viviendo. Ya teníamos un reto espantoso con los datos que les di, ¿no? Que es básicamente decir, 3/4 de cada generación o están fuera de la escuela o están fuera del aprendizaje, que casi para fines prácticos es lo mismo. Entonces, eh, solo 1/4 de los mexicanos tiene oportunidad de seguir aprendiendo cuando cumplen 15 años. Eso es un drama tremendo. Decía, en 2018, 34% de la cohorte ya está fuera de la escuela. De todos los nacidos en 2000, en 2018, 34 ya estaban fuera de la escuela y otro 33% fuera del aprendizaje, porque estaban en la escuela, pero sin aprender. Para el ciclo pasado, el ciclo pasado que acabó abruptamente y a distancia en mayo, la estimación de abandono es 900,000 estudiantes. Se nos fueron personas que estuvieron sentadas al inicio del ciclo escolar. Eh, para mayo ya no estaban 900,000 estudiantes. Para este año, para este ciclo escolar, el 2021, la consideración de pérdida y retraso en el logro de aprendizaje nos puede llevar a 4.2 millones de estudiantes del universo de 30 millones en peligro claro y presente de abandono. Es decir, 4 veces más. Se nos pueden ir 4 veces más de los que ya de por sí se nos van. ¿Por qué se nos pueden ir? Porque en el caso de los más pequeños, las familias dicen, bueno, es muy chiquito, realmente lo apuntaremos a la escuela, veremos la inscripción, hasta que ya la cosa se haya normalizado. Pues es que eso puede que no ocurra o no como lo imaginamos. Entonces, niños de 3, de 4, de 5 años se están quedando fuera de las oportunidades. Y los jóvenes del final de la secundaria y de media superior, que dicen, me espero al siguiente semestre, mientras me voy a trabajar con mi papá acá. No le estoy entendiendo, la tele está aburridísima, de por sí ya me costaba trabajo las matemáticas, entonces no, mejor me voy a ganarme 500 pesos al mes en lugar de estar aquí sentado en la sala de mi casa. Esto no es educación, adiós.
Entonces, esta estimación la hicimos muy detallada y fue motivo de un grave choque con la SEP, pero la hicimos muy detallada a partir de los datos de cuántos dados por la misma SEP, de cuántos estudiantes ya no estuvieron en contacto con sus maestros al final del ciclo escolar. A muchos les tuvieron que poner calificación por promedio porque no presentaron ninguna carpeta de los trabajos hechos porque ni siquiera había contacto con sus maestros. Así que estamos pues en el riesgo más fuerte que nunca haya tenido México de abandono, de deserción, como mal se le llama, porque desertar es que de veras no te importe, ¿no? Aquí en realidad es abandono, ¿no? Les abandonamos y por eso se quedaron fuera de las oportunidades. Todas las brechas se pueden ahondar y cristalizar entre escuela pública y privada. Las escuelas privadas, muchas están teniendo la ocasión de ofrecerle a sus estudiantes 4 o 5 horas diarias de contacto con su maestro, no con un documental, no con un programa de televisión pregrabado, con su propio maestro y a veces en plataformas que permiten la presencia simultánea y entonces estás aprendiendo con tus compañeros y con tu maestro durante 4 o 5 horas, ¿no? Mientras que sus pares, que no son sus pares, digamos sus coetáneas en la escuela pública, están en primaria recibiendo 1 hora de televisión, 3 páginas de libro de texto, y si el paquete de datos de su maestro y de su papá lo permite, pues a lo mejor una llamada. Eso está ahondando las brechas. Pensemos en las personas, las niñas, los niños con discapacidad, los jóvenes indígenas, eh, todas las situaciones que implican el esfuerzo adicional de compensación ahora no están presentes. Las escuelas de tiempo completo están cerradas. Las escuelas que, por lo tanto, ofrecían alimentación y eran un gran aporte contra la desnutrición, pues ahora no están funcionando. Así, eh, hay ventajas y desventajas. No dejemos de ver algunas ventajas que son las que deberíamos retomar a mi juicio. ¿Cuáles ventajas tenemos? No queda más claro que nunca el derecho a la salud. Entonces, hemos hablado tanto de qué es salud, de qué es enfermedad, de qué es tener enfermos en casa, de cómo los padecimientos pueden llevar a la muerte, pero además, eh, como muchos de los padecimientos pueden agravarse por estilos de vida que no son sanos. Ese es un aprendizaje vital que difícilmente podríamos tener de otra manera, sino por esta emergencia, y que la verdad ya no hay que perder. También una nueva claridad acerca de las actividades en las cuales se aprende. No se aprende solo sentado en el aula repitiendo, se aprende experimentando, se aprende cocinando, se aprende a bailar y a cantar, se aprende de las historias de los abuelos. El tema del involucramiento de las familias también es notable, ¿no? Alguien decía que en plan de broma, pero pues luego no es tanto, que finalmente los papás varones supimos en qué grado escolar iban nuestros hijos, ¿no? Ahora que no pueden ir a la escuela, ahora sí decimos en cuál va, en tercero, en cuarto, en cuál iba, cómo se llama su maestro, si en la mochila tiene o no cuadernos, si le faltaban o no colores. Son cosas que en muchos sentidos apenas ahora nos estamos dando cuenta. Eh, por supuesto, se desarrolla toda la capacidad de autocuidado, de automotivación, de autoeficacia, que es fundamental para el aprendizaje más significativo. El aprendizaje más significativo no es aquel que depende de alguien que te esté diciendo, oye, sí, de esta página y acuérdate que me tienes que entregar. El que los estudiantes puedan ir a rueda libre, por ejemplo, con el libro de texto, el decir, pues si puedes adelantarle, si puedes saber otra cosa, a lo mejor un hermano, a lo mejor una mamá, a lo mejor un abuelito, les dijeron, oye, ¿por qué no lees tal cosa? Y ya buscaste en el diccionario y a ver, déjate lo explico como a mí me lo explicaron. El tema de la autoeficacia, ¿no? El ser muy conscientes de qué logro y qué no logro.
si algo hay de ciencia ficción en México son las calificaciones, ¿no? Solo para darles un dato. Los egresados de las normales en México, de 253 normales en México, tuvieron los de la última generación, los que egresaron en mayo, tienen un promedio como generación que egresó de 9.3. Promedio, ese es el promedio. Entonces, pues todo el mundo saca 10 en una escuela normal, pública, está súper difícil sacar 6 y eres de los que le bajan el promedio nacional porque tenemos una concepción de la nota muy equivocada que no le da la señal ni al propio estudiante ni a la familia de qué está pasando. Entonces, en cambio, estando en el encierro, pues sí te das cuenta de si le entendiste o no le entendiste, si puedes o no. Las desventajas son enormes y se apilan, ¿no? Muchos niños en México, cientos de miles, están padeciendo desnutrición, perdón, me adelanté, están padeciendo desnutrición, el que los psicólogos llaman estrés tóxico, las consecuencias de la negligencia, del maltrato, las terribles dramas del abuso, la inactividad física, la pasividad, ¿no? El mismo modelo es un modelo el que está optando tener nuestro país y la Secretaría de Educación Pública es un modelo que favorece mucho la pasividad, ¿no? Ve el programa, lee las hojas del libro y entonces piensa tú o haz un resumen y bueno, cuando podamos lo revisamos. Entonces, esa perspectiva es, por supuesto, un gran riesgo para el resto de la vida, ¿no? Porque si ya era bastante mala la idea de tener libro de texto único, el libro de texto gratuito es un gran avance de equidad y siempre lo voy a defender. Eh, pero una cosa es que el libro de texto sea gratuito y otra cosa es que el libro de texto sea único. Eh, Perdón porque de repente van a escuchar la música de la calle aquí cerca, pero bueno, estamos todos así. Eh, Decía entonces, esta falta de actividad en el aprendizaje, el foco en temas y no en las competencias, pues es en sentido contrario a lo que sabemos en pedagogía, que siempre se aprende de otros y con otros. Pongo un ejemplo muy sencillo. No hay manera de aprender en la televisión a escribir tus propios textos. Un video te puede motivar, pero tú necesitas ahí la interacción con un adulto que te pueda decir, si no, traza mejor la letra. No le puedes enseñar al profe de la tele cómo estás trazando tus letras y sobre todo si estás construyendo una historia, si estás conjugando bien el verbo. Entonces, aprender a escribir, aprender a leer en el sentido más profundo, ocurre en tercer grado y es uno de los objetivos. Eso no se puede hacer con la televisión y el libro de texto solos, sueltos. Se requiere de adultos que estén ahí, no necesariamente los maestros, pero nos está faltando esta otra dimensión. Hay una exclusión acelerada ante respuestas homogéneas, es decir, todos aquellos que tienen algún tipo de barrera para el aprendizaje quedan excluidos aceleradamente con respuestas homogéneas. Sí está pasando que el 3 de septiembre la Secretaría de Educación Pública espera que todos los niños que tienen 9 años en este país vean el mismo programa, lean las mismas 3 páginas del libro de texto y con eso aprendan. Pero es muy fácil, es un tema de filosofía 001, ¿no? Si a un grupo muy diverso de personas, tenemos 2.200.000 niños de 9 años que deberían estar en tercero de primaria. Unos están arriba, otros están abajo, pero el grueso de esos 2 millones están ahí en tercero de primaria. Esos niños de tercero de primaria van a estar expuestos al mismo estímulo, el programa de televisión y el libro.
Y entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Pues que sus respuestas van a ser tan diversificadas como es su vida, como es su contexto. Si le das el mismo tratamiento a personas diferentes, pues van a tener resultados diferentes. Esa idea de que las primeras semanas presenciales tienen que ser de recuperación, eh, está planteado como en una lógica de, y lo que nos faltó ver te lo embutimos en poco tiempo, en lugar de la lógica de la nivelación, ¿no? De igual aprendiste más que tus compañeros en un campo y menos que otros en otro campo. Entonces, una lógica mucho más comunitaria nos está faltando para esto. ¿Qué propongo? Pasar de la alarma momentánea a la exigencia sistemática, ¿no? A lo mejor en mi presentación eh, les quité la ilusión de que estábamos regular y les dejé la sensación de que estamos súper mal. Sí, sí, estamos súper mal. Estamos súper mal, pero hay que pasar de esa alarma momentánea a la exigencia sistemática. Hay que trabajar con los legislativos estatales porque la Constitución quedó razonablemente bien, ¿no? Por más que le quisieron quitar y modificar en el campo educativo para borrar el avance que se había logrado, al final hubo que hacer un reconocimiento de que aspectos ahí ya no podían salir, ¿no? Por progresividad de los derechos humanos. Pero las leyes secundarias fueron aprobadas por mayorías aplastantes, tienen aspectos inconstitucionales, la ley de la carrera de los maestros, la ley de la mejora de la educación, que eliminó al instituto, la ley que tiene que ver con la infraestructura educativa, desapareció por completo y se colapsó, nunca mejor dicho, al interior de la Ley General de Educación. Y esa Ley General de Educación que quedó con el doble de artículos y que es complicadísimo leerla y entenderla, que tiene contradicciones internas y grandes rezagos con respecto de la Constitución, que trabajar con legislativos estatales para tener leyes más dignas. Hay que replantear un espacio permanente de consulta y de decisión plural. La educación es demasiado importante para dejársela a la Secretaría de Educación. Necesitamos un espacio permanente de consulta y de decisión plural. No que de repente nos inviten a unos cuantos a dar nuestra opinión, no que de repente se reúna un consejito. Nos hace falta un Consejo Nacional de Educación como tienen buena parte de los países desarrollados y otros que ya nos rebasaron por la derecha, la izquierda, por arriba, por abajo, ¿no? Países como Colombia y Ecuador están avanzando en esta línea y nosotros seguimos con una secretaría que desde arriba y desde afuera decide la educación de 30 millones de niños y jóvenes. Hay que dimensionar las demandas con las crisis que estamos viviendo, con la crisis que estamos viviendo, pero también con las metas, ¿no? ¿Qué queremos lograr y perseguirlo? Finalmente, se trata de hacer una convergencia hacia un movimiento social por la educación. Esa es, creo, la respuesta a la que todos tenemos que contribuir y yo creo que estos diálogos pues favorecen que el tema de la educación no sea el pensar en la siguiente elección, sino en la siguiente generación. Pues muchas gracias, esto es lo que les quería compartir y no sé si me dio tiempo de ser breve. No te escuchamos, Moroni, porque falta eso. Ajá. Como bien mencionas, estamos en un momento muy crítico y de muchos retos para la educación a nivel global y a nivel país. Si te parece bien, antes de concluir, me gustaría pedirte cuál es tu perspectiva hablando de la educación en Puebla. Yo sé que la mencionaste hace rato en el tema de cómo estábamos en esta tabla, pero sería muy interesante escucharte a ti con tu visión nacional de cómo ves a nivel de cancha Puebla. ¿Qué tendríamos que hacer en Puebla también para que la educación pudiera tener un nuevo impulso y pudiera alcanzar esa excelencia que han mencionado muchas veces ahora la educación pública y pues tener tu perspectiva en ese sentido? Muchas gracias.
Moroni, pues Puebla es un caso muy peculiar. Eh, México en general padece con los cambios de gobierno para los temas educativos. Igual, solo por ponerlo en perspectiva, en 15 años, en estos últimos 15 años, México tuvo 9 secretarios de educación. En esos mismos 15 años, Colombia tuvo 3 secretarias de educación, tiene 3, o sea, va en la tercera secretaria de educación, y las 3 son del mismo equipo. Cambiaron los gobiernos, cambiaron, pero se formaron, digamos, una trabajó con la otra y la otra con la otra, y entonces María Victoria hoy es, digamos, quien lleva la antorcha de un esfuerzo que tiene 14 años de hacerse. Entonces, un país consumido por la guerra, complicadísimo, tiene una idea clara de por dónde va en educación, y los presidentes no dejan de ponerle su nombre a las cosas y de cambiarle a los programas el nombre, pero hay una continuidad que se extraña muchísimo en nuestro país. En el caso de Puebla estamos ante una situación semejante. Un gran esfuerzo se hizo para ir puliendo algunos elementos y Puebla, como sabemos todos, logró algunos de los avances más notables en este país en el campo de educación básica pública. Entonces, desde la tecnología hasta la activación de las asesorías técnico-pedagógicas, el mejor programa de prevención del abandono, el mejor programa de sumar a niños al primer año de preescolar, una maravilla, ¿no? Y de repente sí sientes este enorme frenón y una situación paralela como a la de Argentina, ¿no? De un día fue una potencia educativa y hoy está hecha una desgracia. Entonces, Puebla está en el borde de la desgracia. En el sentido, tú me pediste una opinión a ras de cancha, pues es que es así. Los datos nos dicen eso, la realidad nos dicen eso. Lo mejor que se hace en Puebla es porque las familias, las escuelas, los maestros asumieron algunas lógicas de cambio que, a pesar de que ya no hay estructura que la sostenga oficialmente, lo siguen haciendo. Entonces, buenas prácticas que se instalaron en aquellos momentos en términos de participación, de que los maestros se estuvieran formando. Entonces, hay que reconocerle a algunas figuras sindicales, algunas incluso en la resistencia, digamos, o en la disidencia, hay que reconocerle a los maestros, a las familias, a las universidades, especialmente a las universidades privadas de Puebla, porque hay una dinámica de interés por la educación que difícilmente encuentras en otros estados, pero ciertamente hay una emergencia educativa en Puebla que urge corregir, que urge subsanar, que urge sostener ante una caída que ya se está empezando a dar. Y entonces, si no queremos ver a Puebla otra vez en el último tercio de la tabla de todos los indicadores, es momento de actuar, es momento de levantar la voz y de con mucha claridad y cortesía, sí, pedir a la autoridad que se haga responsable de estas situaciones y tener un proyecto para adelante muy compartido por la sociedad, hacerlo explícito porque de alguna manera ya está ahí, como decía, conformándose incluso de una forma que en otros lugares no es común, desde la educación superior hacia la básica, hay como elementos muy valiosos que valdría la pena retomar. Esa es, digamos, mi perspectiva. Muchas gracias, mi querido David. Como dice, estamos en una fase y en un punto de emergencia educativa y esta gran alianza puede ser una expectativa y una esperanza para que la educación pueda continuar y sobre todo, como bien lo decías, por el derecho de los niños para aprender y para un futuro con oportunidades. ¿Algún mensaje final, mi querido David, que quieras compartirnos, algunas ideas finales? Sí, una cosa que se aprende en el campo educativo es que no hay bala de plata, ¿no? Aquí se necesita entrar a todo en todas dimensiones. Es decir, no podemos descuidar los temas de primera infancia, pero no podemos descuidar la transición del trabajo, de la escuela al trabajo y la educación técnica y el modelo dual y el aprendizaje del inglés y, ¿no? Todo es importante
establecer prioridades tiene que ser en términos de los logros, ¿no? No descuidemos, y eso es un gran riesgo para Puebla, la formación de los maestros, y no descuidemos los espacios de participación, ¿no? Una de las personas que nos está haciendo el favor de acompañarnos, Maru Rodríguez, dice, ¿se puede sacar la educación del gobierno y hacerlo independiente? Y se entiende, ¿no? Como a veces esta desánimo de decir, bueno, es que cómo estábamos tan adelante y de repente como que nos hallamos en el planeta de los simios, ¿no? Que había una civilización aquí, ya vemos media estatua, ¿no? Que se pueda desmantelar tan rápido muchas cosas valiosas es una gran lección, pero a lo que voy es que el tema de la participación nos va a exigir horas extra, capacidad extra de ponernos de acuerdo y de irnos a esas prioridades, ¿no? ¿Quién puede hacer los cambios? Los ciudadanos convencidos, y entonces hay que buscar esos espacios de participación en la política partidista, en los consejos, en todos los resquicios que hay que ocuparlos, no hay que dejar que lo llene la negligencia, el vacío, los compadres de quienes están haciendo las cosas mal. Hay que meterse y hay que involucrarse, y justamente lo que nos mostró la pandemia es cuando colapsa el sistema, se quedan las familias, se quedan los maestros, se queda la gente. Entonces, es como una metáfora de lo que nos está ocurriendo a nivel más estructural, ¿no? Entonces, están cerrados, digamos, muchas de las opciones de desarrollo, crecimiento, democracia de México. Se van a sostener en forma cotidiana con el esfuerzo de las familias, de los maestros, de los ciudadanos. Entonces, invitarnos a todos es el momento en el que más se nos necesita, no desertemos, y al revés, ¿no? Pongámonos de acuerdo con todos los que también quieren los cambios. Mi querido David, muchas gracias. Ese mensaje final es contundente. Hagamos esa alianza, esa gran alianza para la educación. Llenemos los espacios con personas, con intenciones y con todo el amor por los niños y para su educación, y hagamos que eso cambie para el futuro. Así es que, David Calderón, presidente de Mexicanos Primero, muchas gracias por acompañarnos en este seminario, por tus palabras, por todo tu compartirnos tu experiencia, pero sobre todo esa pasión y ese amor por la educación que siempre nos hace sentir a todos que te escuchamos. Muchas gracias por este tiempo, David, y gracias a todos los que nos acompañaron hoy en el seminario Consumamos. Mi nombre es Moroni Pineda, coordino la parte de educación del seminario y del encuentro, así es que seguiremos viéndonos en las siguientes mesas de este día y del día de mañana. Gracias, David, hasta luego. Gracias, saludos a todas, a todos. Buenas tardes.